Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio del podcast Un Café entre Sesiones. Hoy estoy aquí acompañada de mis compañeros Ana Belén, Vanessa y Antonio y vamos a hablar de las diferencias entre la psicología y la psiquiatría y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Vamos a ver si os podemos aportar algo nuevo. Bueno chicos, vamos a empezar. Antonio, cuéntanos, ¿qué hace un médico psiquiatra? ¿Cómo llega a ser psiquiatra? ¿Qué formación tiene que hacer? ¿Y qué es lo que trata un psiquiatra? Pues lo has dicho muy bien. ¿Qué formación es la que necesita un psiquiatra para poder ser psiquiatra? Pues lo primero es que primero somos médicos, con lo cual pues nuestra formación es médica, tenemos que hacer. Antiguamente era la licenciatura en medicina y ahora el grado en medicina, pero vamos, que los estudios son los mismos. Y cuando acabas el grado, eres médico, pero no tienes ninguna especialidad. Y elige una de las especialidades médicas. La psiquiatría es una más. Hay tantas, cada vez hay más, porque a veces es necesario especializar a los médicos. Y la psiquiatría, pues la tienes que elegir después de presentar a un examen, que es el examen MIR, que es muy conocido por todos. Y según la nota que saques, pues vas eligiendo plaza en un hospital para formarte. Y pues eliges la especialidad de psiquiatría y pues 5 años son ahora para poder ser especialista. Vamos, cuando yo hice la especialidad eran 4 años, pero lo han aumentado a 5 y ahora mismo existe también la especialidad de psiquiatría infantil, infanto-juvenil que se llama. Desde hace unos años, ¿verdad? Desde Desde hace mucho hace, tiempo. yo creo que este es el segundo año. Sí. Ajá. Que me parece muy bien porque la psiquiatría de adulto y la psiquiatría de infanto-juvenil tiene bastante diferencia, con lo cual pues está muy bien que haya las dos especialidades. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tratamos las enfermedades mentales desde el punto de vista médico, porque ya sabemos que que la enfermedad mental tiene tres patas, que es la biológica, la psicológica y la social, pero nosotros nos encargamos más de la parte más biológica, pero sin descartar las otras. O sea que no podemos intervenir solamente con la parte médica y dejar de lado la psicológica, que aunque no seamos psicólogos, pues cualquier intervención oral con los pacientes o incluso gestual pues, puede intervenir en la patología del paciente. Que es importante explicar, ¿no?, que ambas disciplinas son complementarias, que muchas veces la gente en general, cuando no conoce mucho de este mundo, piensan que ir al psiquiatra es lo mismo que ir al psicólogo y psicólogo no es lo mismo, ¿no? Hacemos cosas diferentes. O que una cosa u otra, ¿no? O O que voy al una psiquiatra cosa. o voy al psicólogo. Claro, entonces, ¿qué significa cuando uno va al psiquiatra y va a tratar esa parte más biológica? ¿Cómo afrontáis, por ejemplo, un tratamiento de una persona? Lo que has dicho es que el objetivo, tanto de la psicología como de la psiquiatría, es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. Pero cada uno hace el tratamiento de una forma distinta. Entonces, pues nosotros utilizamos más bien pues, terapias biológicas, como pues, fármacos sobre todo, pero también hay otros tratamientos físicos, como pues, las terapias electroconvulsivas. Y últimamente pues, también se está utilizando pues, estimulación cerebral profunda, ¿no? Como implantando chips dentro del cerebro con ayuda de los neurocirujanos. Y vamos, que el futuro de la psiquiatría, pues yo creo que todavía tiene bastante por desarrollarse. Y claro, la diferencia con el psicólogo es que aplica para el mismo paciente terapia más psicológica, pero que podemos tratar a la misma patología, de hecho se pueden tratar conjuntamente y sería lo ideal. Exacto, sí. Que la intervención del psiquiatra estuviera complementada por el del psicólogo o al revés, que no tiene por qué ser primero una o después otra. Véase así como que sería, ¿no?, ver un mismo problema, ¿no?, de distintos focos, ¿no? Digamos, la psiquiatría miraría estos aspectos, ¿no?, más biológicos y la parte más psicológica, justamente la parte, ¿no?, la terapia más psicológica, ¿no? Pero al final todo aborda el mismo problema, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, nosotros como psicólogos, como estaba diciendo Antonio, vemos los problemas desde otro punto de vista, no tanto desde el biológico, que no es que no nos importe,
sino que no nos encargamos tanto de esta parte, sí que desde otras áreas, ¿no? También está la neuropsicología, etcétera. O sea, no podemos decir que lo obviemos ni mucho menos, solo que nosotros nos dedicamos a implantar tratamientos psicológicos, nosotros no implantamos tratamientos farmacológicos. ¿Qué pasa? Que aquí hay un mito muy común en la población de que si ya voy al psicólogo no tengo que ir al psiquiatra, o si ya voy al psiquiatra no tengo que ir al psicólogo. Entonces tenemos que entender que no siempre la misma patología ni la misma persona va a necesitar el mismo tratamiento, hay que individualizarlo. Y no solo que hay que individualizarlo, sino que, por ejemplo, una persona que tiene una depresión leve, vosotros me corregís si pensáis algo diferente, una persona que tiene depresión leve puede pasar sin fármaco, también puede pasar sin terapia, pero va a necesitarse lo que necesite esa persona. En una depresión leve, por ejemplo, hablamos que hay sintomatología como fatiga, como pérdida de peso, como apatía o como tristeza, que pueden ser en un estado leve, es decir, pueden ser personas funcionales que no les incapacita de una manera grave, pero está demostrado, ¿no? La ciencia nos demuestra que para una depresión moderada y grave lo que el mejor tratamiento es una terapia combinada psicofarmacológica y psicológica, ¿verdad? Yo creo que la clave estaría en que las personas que nos oyen se quedaran con que al final todo depende no solo del diagnóstico que sea, porque como bien dice Raquel, una depresión, es decir, una misma etiqueta, que con lo que nosotros los profesionales funcionamos para comunicarnos, pero que dentro de esa etiqueta hay muchísimas personas con cada casuística diferente. Entonces no es tanto que una patología o unos problemas requieran un tratamiento u otro, sino que incluso dentro de la misma persona nos pueden llegar personas con trastorno obsesivo o un trastorno de este tipo que requieran de fármacos, otras veces que no, otras veces que el tratamiento psicológico ayude un poco a entender esa problemática y decidan dar el paso. Y también ocurre al contrario, gente que se queda solamente en que, pues, por ejemplo, un trastorno ansioso, nada, con mis pastillas que me relajan, tal, solamente la parte psiquiátrica, y a lo mejor de base hay ciertas cosas que son lo que están haciendo que eso se mantenga, y el papel del psicólogo ahí puede ayudar a que eso realmente se paliara esa dolencia de base. O sea, que ya no es tanto qué tipo de patología requiere un tratamiento u otro, sino dejarse asesorar por esos profesionales que vayan diciendo qué necesidad tiene esa persona en cada momento. Y sobre todo, ¿no?, la importancia también de marcar, ¿no?, la evaluación psicológica, y entiendo que el diagnóstico diferencial, porque, ¿no?, por ejemplo, en una depresión leve puede ser un síntoma, pero claro, ese síntoma a lo mejor está enmascarando, ¿no?, otra serie de patologías como más grave, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, ir a la revisión, ¿no?, con el psiquiatra o incluso un tratamiento combinado, ¿no?, puede ayudar, ¿no? Sí, hombre, yo lo que pienso, lo que ya lo habéis dicho, que hay que individualizar, que no puede decir, mira, tiene este diagnóstico y a todos los que tienen este diagnóstico vamos a hacerle el mismo tratamiento, este tipo de terapia y este tipo de fármacos. Pues no, hay que individualizar y contar con el paciente. Sí, porque no, yo pienso que hay enfermedades que necesitan un fármaco, enfermedades de trastornos mentales graves que se necesitan fármacos, y si es posible, pues también terapia psicología, pero fundamentalmente tratamiento médico en algunos casos. Quizás sean los menos, pero son los trastornos mentales graves, que no es lo que ocupa la mayor parte de nuestro trabajo, pero existen, y si no le ponemos tratamiento médico, pues estamos incurriendo en una mala praxis. Pero la mayoría de los pacientes que no son trastornos mentales graves, el paciente puede incluso decir, pues mira, yo es que prefiero no tomar fármacos al principio, porque hay una terapia que está validada, y no hay ningún problema en hacerlo sin fármacos. Y incluso hay personas que dicen, no, yo quiero que me mande un fármaco, que pues, hay que contar con el paciente siempre con nuestro asesoramiento y diciéndole pues que no hay ningún problema, que puede utilizar cualquiera de las dos cosas, aunque en la mayoría de los casos el tratamiento combinado es más eficaz. Cuando hablaba de la parte de asesoramiento, efectivamente, como bien dice, al final hemos abandonado un poco esa parte paternalista desde la rama sanitaria, y evidentemente la persona toma sus decisiones, pero que no sea porque no tengan esa información. O sea, yo ahora me baso en pacientes que recuerdo, o incluso personas de mi entorno,
que confundían un tratamiento con otro, que me decían que la psicóloga le estaba recetando X medicamentos. Si te está recetando un medicamento no es una psicóloga, entonces un poco crear esa base y saber luego que hay como diferentes posibilidades. Y luego también que nosotros como profesionales de la parte de la psicología nos encontramos también con muchos pacientes, que seguro que algunos de los que nos escuchan se sentirán identificados, se acordarán de nosotras, de la tralla muchas veces que tenemos que tener con ellos, de que entiendan que a lo mejor su patología o su situación en concreto necesita de esa medicación, que por su situación concreta no es posible su mejoría o una mejoría sustancial si no se hace mediante terapia combinada, que no es por un capricho, sino por una necesidad. ¿No? Entonces nosotros no es que seamos medicamentosos o no medicamentosos, sino que al final, como decía Antonio, tiene que ver la buena praxis, ¿no? La profesionalidad de entender cada persona en qué situación está, no tanto como una etiqueta que nos interese etiquetar, sino lo que nos interesa es saber qué le está pasando a la persona para poder acompañarla en su situación concreta, que puede ser diferente de la que tiene una persona, aunque tenga sintomatología similar. Entonces, creo que es importante que la gente pueda entender esto, ¿no? Ese acompañamiento combinado, que no siempre es necesario, pero a veces sí lo es, y vamos a hablar de en qué casos sí es necesario esta terapia, porque has dicho al principio, creo que hay casos en los que sí que se tiene que ver el trastorno mental grave, que sí que tienen que llevar una terapia farmacológica. ¿Cuáles serían? Sí, los trastornos mentales graves, digamos que no se ciñen tanto a un diagnóstico, aunque hay algunos diagnósticos que ya podemos casi de entrada decir que son trastornos mentales graves, pero por lo que más se tiende ahora es para contar el trastorno mental grave como una disfuncionalidad grave, que el paciente o la persona que acude a las consultas pues tiene una grave dificultad para adaptarse pues socialmente, laboralmente, familiarmente. Entonces, eso junto al diagnóstico y sobre todo también la duración, porque ahora ha habido mucho debate sobre qué es trastorno mental grave y de hecho, pues según qué escuela, pues puede decir que es de una manera o de otra, o que es este sí, este no. Pero vamos, ahora mismo, por lo que más hay consenso es la disfuncionalidad en la vida normal del paciente. Y luego intervienen muchos más factores, porque también los factores sociales son importantes. Por ejemplo, pues si está en un nivel social alto, pues es más fácil que tenga acceso a muchos tratamientos y a lo mejor no estaría considerado grave porque sabemos que va a acudir a los servicios adecuados y va a tener un apoyo suficiente. También gente que esté en suburbios o que haya mucha droga alrededor, pues todo eso empeora la situación. Entonces hay que contarlo todo en conjunto. Pero claro, el trastorno mental grave por excelencia pues son las psicosis. La psicosis siempre lo metemos dentro de los trastornos mentales graves porque en la mayoría de los casos pues puede conllevar un peligro porque puede haber una distorsión de la realidad que lleve a poner en peligro su vida o a lo mejor no es su vida en muchas ocasiones, pero que sí es su capacidad de desarrollarse como persona. Entonces, los diagnósticos que más consideramos trastorno mental grave pues son las psicosis. Y luego, de los trastornos... Para que la gente lo tenga claro, ¿no? Esas distorsiones que se hacen de la realidad. Sí, ¿no? Que suelen tener un juicio de la realidad afectado. Entonces, como alucinaciones. Pueden tener alucinaciones, ideas delirantes, digamos, los síntomas más habituales en una psicosis. Que existe tratamiento y como con los tratamientos adecuados, que son muy fisiológicos, pues lo que se hace es controlar los síntomas y que la persona pueda seguir su vida pues lo más normal posible. Pero luego hay otras enfermedades, por ejemplo las afectivas, que hay muchas más. Las afectivas, como has comentado antes, una depresión, una depresión leve, incluso moderada, pues a veces no es necesario un fármaco, depende de la situación del paciente. Pero ya cuando es moderada grave, y ya grave sobre todo, pues es que hay un desarrollo bioquímico que normalmente con unos fármacos adecuados puede minimizarse o desaparecer completamente. Y en muchos casos, como son recurrentes, pues incluso a veces crónicas o resistentes, pues en esos casos sí se considera que es grave porque
la vida de un paciente depresivo grave está muy afectada. Claro. Y dentro de los afectados, de los afectivos, los trastornos bipolares sí es lo que hay que tener una especial atención. Porque cuando están en fase de euforia pueden tener también síntomas psicóticos que les llevan a distorsionar la realidad también. Sí, porque aquí yo creo que también es importante que comentemos, por ejemplo, con la depresión hay mucho estigma respecto a que la depresión es algo de voluntad, ¿no? O sea, una persona que tiene depresión se le ha podido decir en muchas ocasiones por gente que le quiere y que quiere bueno para él, no estamos diciendo obviamente que sea con una mala intención, ¿no? Pero estate bien, estate contento, venga, que la vida es alegre, que la vida es felicidad. ¿Qué es lo que pasa, Antonio, cerebralmente en una persona que tiene depresión, a nivel de neurotransmisores, a nivel de funcionamiento cerebral? Bueno, la verdad que es muy complejo porque no sabemos, incluso no sabemos, digamos, Al 100% no el conocemos. último, lo último que se altera a nivel molecular. Entonces, tenemos nociones, vamos, ha habido muchísimas teorías, pero que no sabemos al 100% del mecanismo. Pero sí hay una disregulación a nivel de los sistemas, digamos, que controlan nuestra afectividad a nivel cerebral. Y entonces, vamos, para explicarlo de una forma muy, muy sencilla, pues es que nuestro estado de ánimo puede ser alterado porque no funcionan bien algunos circuitos neuronales. Y si intervenimos desde el punto de vista farmacológico, lo que se hace es intentar volverlo a regular. Hay muchísimos tipos de antidepresivos y según qué tipo de depresión pues podemos utilizar uno u otro, pero lo que se busca no es dar fármacos porque sí, sino que hay una razón por la cual se intenta reintegrar el funcionamiento normal. Sí, que aquí hay mucha gente que tiene miedo a los fármacos, ¿no? Esto a lo mejor en redes sociales hemos hablado de ello, pero que tienen miedo a utilizar fármacos porque les da miedo, pues te dicen cosas como quedarse enganchados, como no volver a ser ellos mismos, les da miedo incluso, ¿no?, que su personalidad cambie por el hecho de usar fármacos, o les da miedo la posible toxicidad que esto tenga. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Qué le diría a una persona que tiene todos estos miedos? Sí, tener los miedos es normal, pero cuando vamos al médico por otras enfermedades, pues no nos da tanto miedo. Yo creo que eso, quizás hay un estigma en ese sentido desde hace mucho tiempo y entonces pues no están mal vistos en la sociedad a veces los tratamientos psiquiátricos, pero que ante la duda o el miedo es preguntar. Dar información por nuestra parte al paciente es fundamental, porque cuando yo siempre le explico lo que intentamos hacer con el fármaco y los efectos adversos que puede tener y si crea adicción o no, pero en absoluto podemos decir cualquier fármaco psiquiátrico pues crea adicción o te deja tontado o te deja tonto, o hay muchas ideas del tema por ahí, pero que no, hay fármacos que son muy estimulantes y que te ayudan mucho a seguir la vida más despejada, a tener más capacidades cognitivas, o sea y lógicamente hay fármacos que sí te dejan pues, bastante sedado, pero en un momento determinado a lo mejor es necesario. Pero sobre todo... Pero es importante entender esto, que es porque a lo mejor sea necesario, que no es que le pase a todo el mundo, sino no, que no damos fármacos así porque sí. En principio damos un fármaco para esto y para esto, pero que no hay ningún problema en que el paciente lo pregunte. Hay que quitarse el miedo de preguntarle ¿esto para qué es? o ¿qué pasa con este fármaco? No, yo suelo explicarlo sin que me lo pregunte, porque es que muchas veces incluso puede dar miedo si no te confianza al principio, pues preguntar cosas, pero es que a veces conlleva el incumplimiento del tratamiento, con lo cual el empeoramiento de la clínica. Claro. Y luego también que tengan claro que todo esto se hace con en este caso tú o el médico psiquiatra que le acompañará en su proceso, pero que se hace con una pauta, con una instrucción. No tiene por qué ser un tratamiento que porque lo empieces lo vayas a tener toda la vida, y si es que lo tienes que tener toda la vida por X patologías que has comentado, que a lo mejor hacen falta, pero que se hacen con un seguimiento, con un poco unas instrucciones de luego cómo dejarlo, de qué manera dejarlo, tampoco dejar los fármacos de manera abrupta, o sea que todo esto al final se hace con
con un acompañamiento médico, no una cuestión de Sí, un no, poco hay que pensar que una improvisar. especialidad médica igual Claro. que las demás. O sea, bueno, igual, no exactamente igual, porque cada una es diferente, pero que si mandamos un tratamiento, pues nadie se plantea a lo mejor que tiene que tomar el antihipertensivo para toda la vida y ¿por qué? Claro. Porque es que la mayoría de las enfermedades son crónicas, pero vamos, en todas las especialidades. Entonces, quizá en psiquiatría hay muchas que se curan y no son crónicas. Pero fíjate, esto lo hemos comentado ya como en diferentes puntos, la diferencia de aun siendo salud mental, muchas veces como pues todavía cuesta un poco, ¿no? Ves que algo mental, como no se ve, no se palpa, no hay una radiografía, cuesta. Yo he tenido pacientes que estaban sufriendo ahora por cómo le achacaban a sus familiares cuando sufrían una depresión y ahora se estaban viendo dentro de una depresión y decir, jolín, pues yo que pensaba que era un poco más cosa de voluntad o yo que pensaba que era más cuento, porque esta persona que yo conocí actuaba así. Y es que hasta que no se ve, hasta que no estás dentro, no te das cuenta de que realmente pues, puede ser una parte más de la salud y por ello requiera un seguimiento médico, por ello requiera pues un poco liberarse de esa estigma, ¿no? De si tienes depresión, llevas como cierta etiqueta o ciertas cosas, o si sufres de algo de ansiedad, no es que es un ansioso, ¿no? Pero que entender que forma parte de la salud, que aunque no se vea, es algo que está ocurriendo ahí en la salud que se está perjudicando. Sí, en otras especialidades es que no se plantea, o sea, Claro. que sea culpa tuya o que tengas que poner de tu parte. No, por ejemplo, yo qué sé, tienes una artrosis, pues no poner de tu parte para que se te cure la artrosis, pues tendrás que ir al traumatólogo y ver lo que pasa. Pero la misma razón podrías decir de una artrosis o de una pues, dislipemia que de una depresión, porque pues son enfermedades y surgen por una causa u otra. Pero que aunque la causa sea psicológica, también en una caso. Claro, Exacto. Puede ser causa social, psicológica, biológica y normalmente es una mezcla de las tres. Cuanto más grave, probablemente tenga más posibilidades de que la etiología sea más biológica, genética incluso, pero en todos los casos pues, no podemos obviar los tres patas, digamos, de la salud mental. De ahí la importancia, ¿no? de encontrar el origen, ¿no? Digamos, o las variables que están influyendo, ¿no? en ese cuadro. Con respecto al miedo, yo creo que viene mucho, ¿no? del desconocimiento que hay, ¿no? dentro de lo que bien dicen, ¿no? que la patología, digamos, psiquiátrica o psicológica no se conoce. Y entonces, claro, ahí es muy importante el tema de la psicoeducación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas series, muchas películas que nos han transmitido, ¿no? Un saber popular negativo, ¿no? Luego también, exactamente, cosas que hemos escuchado, ¿no? De vecinos y demás, ¿no? Y entonces ahí hay mucho prejuicio, ¿no? Entonces, sobre todo, de dramatizar justamente este tema y sobre todo, animar, ¿no? A que hay X casos que se pueden enquistar o que se pueden estancar, que es importante, ¿no? Una valoración psiquiátrica con fármacos, porque es como una especie como de muleta, ¿no? Que se puede poner en un momento, pero que en un momento ya cuando la persona ya va cogiendo, ¿no? habilidades y destrezas, como que se puede retirar, ¿no? Sí, que depende de cada persona y de cada enfermedad. Pero en muchos casos pues, podemos retirarlo al cabo de un tiempo. A lo mejor hay trastornos mentales graves que a lo mejor no lo quitamos, pero sobre todo en la psicosis, porque la recaída es mucho peor. Pero que siempre valoramos riesgo-beneficio. Si lo quitamos, ¿hay muchos riesgos? Sí. Si no lo quitamos, ¿hay muchos riesgos? No. Pues es más beneficio. Pero riesgo-beneficio es lo que hay que valorar. Y a la gente le asusta mucho, yo creo, lo que me transmiten en consulta, que vayan a quedarse toda la vida tomando un fármaco, y es como estamos diciendo que habrá veces que sea así, pero no tiene siempre por qué ser así, siempre todo desde el punto de vista individual y personalizado a cada persona, entendiendo que cada persona es un mundo y que no tiene las mismas circunstancias, porque también hay otro miedo que tienen muchos los pacientes, y es como si tomo medicaciones que, aquí abro melón, si tomo medicaciones que estoy loco. Es más grave. No, es más grave, si tomo medicaciones que estoy muy grave, ¿no? ¿Aquí qué opináis de eso? Bueno, creo que queda claro un poco por lo que hemos ido diciendo, que no tiene por qué, que tú puedes necesitar medicación, como ha dicho Vanessa, a modo de muleta, un poco para apoyar ese progreso, ese inicio, y no va enlazado necesariamente a una gravedad, sino que sea el funcionamiento que requiera ese proceso en un momento dado. Porque tú has trabajado también con personas con trastorno mental grave, has estado trabajando en una asociación mucho tiempo,
¿Cómo es acompañamiento psicológico a personas que tienen este tipo de enfermedad? Claro, y como sí que hablábamos de personas que quizás ya tienen un cierto recorrido, el tema de la medicación ya no había que hacer, en algunos casos, no había que hacer mucho trabajo porque lo tenían como más interiorizado, tenían su historia, sabían cómo se encontraban con o sin medicación. En otros casos, a pesar de la duración de su problema, sí que había que un poco pues, recordarle y que supieran cómo funcionaba su proceso. Pero claro, al final la dinámica ahí con el psicólogo es un poco coordinación o es muy necesaria la coordinación con otros profesionales, tanto del médico psiquiatra como incluso de un trabajador social o de otros profesionales que al final, como si fuera un elefante, la persona es un elefante. Pues uno ve la pata desde su perspectiva, el otro ve la trompa, el otro ve la nariz o la oreja, pues al final entre todos desde su conocimiento y ir aportando. Y el psicólogo al final era eso, un poco el ordenar esos pensamientos, el ayudar a gestionar ciertas emociones, el ayudar a comportarse. Si veíamos que el problema estaba un poco en cómo se relacionaba con los demás, mejorar esa parte más interpersonal, si el problema venía más de una gestión propia, si venía de un autocuidado. Es decir, al final, aun teniendo la misma patología, igual que hacen falta diferentes medicaciones para un mismo problema, pues desde la parte de la psicología a veces también puede tener la misma etiqueta y que lo que se tenga que trabajar o lo que se aborde es diferente. Sí, no, es muy importante también el trabajar con la adherencia al tratamiento y la conciencia de enfermedad desde el punto de vista de la psicología, pues eso es una labor que es básica porque muchas veces falta. O sea, creo que es una cosa inherente a algunos pacientes psiquiátricos, que es la falta de conciencia de enfermedad. Entonces, el conseguir trabajar eso y mejorarlo pues, es una labor muy importante. Que ayuda luego a la adherencia al tratamiento y evitar las recaídas que en muchos casos son devastadoras. Y la psiquiatría, bueno, lo que es la salud mental en general, ha evolucionado muchísimo, ¿no? ¿Tú alguna vez nos has contado alguna curiosidad de cómo era la salud mental aquí en Murcia hace 30 años? Antonio tiene muchísima experiencia. Pero hemos pasado de antiguo Egipto, Mesopotamia, que veníamos de que la locura eran espíritus malignos, ¿no? Demonios. Las trepanaciones se hacían para expulsar a los demonios que teníamos dentro. Luego pues, han venido muchas cosas, ¿no? La Edad Media, la Inquisición, las brujas, todo lo que suponía la locura. Y a día de hoy, Antonio, ¿cómo es? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, cómo has vivido la evolución de la salud mental desde estos años que tú estás trabajando. Hombre, la verdad que está evolucionando bastante bien, pero queda mucho por trabajar todavía. Pero como has dicho, pues desde principios de los tiempos, pues siempre no eran enfermos mentales, eran pues, infrapersonas, ¿no? Que no tenían ni derechos, normalmente, bueno, a lo mejor, pues ya en la Edad Media, pues sabemos que normalmente los encerraban, a veces las órdenes religiosas se encargaban de ellos, pero que sus condiciones eran bastante malas. Y como no había ningún tratamiento, pues imagínate, pero estos sí eran trastornos mentales graves, digamos, pero muy graves, lógicamente sin tratamiento ninguno, pues el poder manejarlo es muy difícil, pero es que encima pues no se consideraban como enfermos. Y fue todo bastante mal, pues ya hasta, por ejemplo, hasta al principio quizá del 19, que se considera que Pinel, como el padre de la psiquiatría moderna, que por aquella época pues decidió que había que quitarle las cadenas a los enfermos mentales. Y entonces, pues a partir de ahí ha ido ya mejorando. Hombre, son 200 años de evolución de la psiquiatría, más de 200 años, y lógicamente hasta hace 60 años, 70 años, quizás un poco más, y ahora casi 100 años que empezaron las terapias ya biológicas. Pero hubo un tiempo en que lo único que se hacía pues, era tenerlos encerrados, pero a partir de Pinel ya se les consideró enfermos. Y entonces, eso es, quitarle la cadena era que había que tratarlos con humanidad. Entonces ya a partir de ahí, pues ya el estigma no se ha quitado hasta
hasta nunca se ha quitado realmente, pero que no lo vimos Estaba hace esperando a ver qué 250 fecha años. ponía, pero No sin fecha, Pero pero vamos, que no podemos intentando. compararnos con lo que pasaba en 1800. Ujú. Y bueno, a partir de que aparecen ya los fármacos y se ve que los pacientes mejoran y pueden pues, tratarse y no ser, digamos, unos pues, parias de la vida, pues entonces a partir de ahí ya el cambio es radical, porque hasta hace 100 años pues sabemos lo que pasaba, porque se describía perfectamente toda la enfermedad mental, como no se podía tratar y estaban encerrados, pues se describía todo lo que pasaba, el proceso, sobre todo de la psicosis, que es lo más grave, pues está bien descrito a partir de hace 100 años empiezan los fármacos, o también la terapia electroconvulsiva, que también fue un hito en aquel momento, y pues se ve que los pacientes empiezan a mejorar. Pero claro, el estigma no se quitó realmente. Y desde que yo empecé en esto hasta ahora se ha trabajado muchísimo, porque el estigma no es solo de la social, sino que hay un estigma, digamos, un autoestigma, un estigma social, pero que está como muy ampliado en toda la sociedad, no solo, por ejemplo, pues, en la gente de la calle, sino también en las instituciones, en la administración, en la propia sanidad. Entonces, hay que trabajar en todos esos ámbitos para quitarle el estigma al enfermo mental, porque, claro, hace unos años a lo mejor pues tenían que estar en psiquiátricos. Después se fue intentando que esos pacientes fueran saliendo de los psiquiátricos. Y ahora los psiquiátricos realmente pues, ya no hay psiquiátricos. Queda alguno, pero que ya no se utilizan como antiguamente para dejarlo ahí arrumbado, sino se intenta que todos los pacientes salgan de la institución y estén en su casa y en la sociedad. Y con los adelantos que hay desde el punto de vista médico y tratamientos psicológicos y sociales, pues se pueden ir integrando. Y muchísimos pacientes que a lo mejor en otra época podrían estar encerrados, tú los ves por la calle y están trabajando, algunos trabajan, y ves que no los distinguirías de otras personas. Pero claro, como hay un autoestigma, muchos les da cosa decir incluso, entonces muchos se retraen y no acceden al trabajo porque les da miedo. Entonces todo eso es lo que hay que ir pues, trabajando poco a poco, pero se ha logrado bastante, que yo llevo aquí trabajando 30 y tantos años en la psiquiatría y ha cambiado bastante, pero todavía queda un camino por recorrer. ¿Y de cara al futuro piensas que es posible quitar ese estigma? Yo creo que sí, porque vamos, es que ha evolucionado muchísimo. Ya antiguamente no iba casi nadie al psiquiatra y ahora, incluso por los trastornos ya menores, bueno, que se llaman trastornos mentales comunes, pues ya hay pocos problemas para ir al psiquiatra. Los trastornos mentales graves es lo que todavía nos queda un poquito más por trabajar, pero ya hay mucho menos temor a ir al médico. Va al médico y ya está, o al psicólogo, trabajamos conjuntamente y yo creo que sí hay buena esperanza. De hecho, no hace tanto que aquí la psicología en España no era ni de lejos lo que soy, ¿no? O sea, no hace tanto tiempo, yo llevo 12 años trabajando y cuando yo entré en la carrera, que soy un poquito más vieja que ella, pero poco, cuando empecé a trabajar la psicología aquí en España, no es que no estuviera, por supuesto que estaba, pero no se acogía de la misma forma, seguía habiendo mucho estigma, como dice Antonio, de que ir al psicólogo es que tienes problemas que no puedes solucionar tú o que estás loco o que... ¿Vale? Entonces, en este sentido, hemos evolucionado muchísimo. Y bueno, el COVID es verdad, la situación de la pandemia nos dio un viento a favor. Sí, vamos a decir así, porque al final nos puso el foco en algo importante que no se estaba viendo, que era la salud mental. Nos veíamos todos en situaciones estresantes que normalizábamos, pero como teníamos vida fuera de las casas y también tapábamos ciertos agujeros saliendo de casa, en el momento en el que nos quedamos ahí, ya no solo por la propia situación que estábamos viviendo con su gravedad, sino que se vio cómo luchábamos todos, ¿no?, con nuestro bienestar emocional. Entonces, a partir de ahí, aquí en España sobre todo, porque en otros países hay cierto adelanto,
pero aquí en España vimos cómo empezaron a desbordarse las consultas de psicología y la gente fue consciente de que tenía problemas que ellos solos no podían solucionar. Y yo creo que eso también ha sido un empuje para que algo que siempre ha estado ahí, pues se vaya pudiendo ver, ¿no? De otra forma, quizás menos problemática. Yo, por ejemplo, para señalar así con alguna anécdota esta diferencia que dices tú de cómo se veía antes, no ya solo la psiquiatría, sino la psicología, yo recuerdo profesores que me contaban en la carrera que en sus clínicas tenían que hacer auténticos malabares con el teléfono, de llamar a una hora que no lo cogiera nadie, que supiera que llamaba de parte del psicólogo, o incluso que a la hora de plantearte coger un local para montar una clínica, un lugar de psicología, tenía que ser como escondido en algún edificio, que no se supiera dónde va. Esto de como estamos, por ejemplo, nosotros aquí ahora, que es un bajo, grande, se ve precioso. Y antes, por ejemplo, eso no habría sido tan posible, porque era una idea de, vale, voy al psicólogo porque me hace falta o porque puedo necesitar esta ayuda, pero que no se sepa, porque por el estigma que había con todo lo que tenía que ver con la salud mental, con la psiquiatría también, pero que con la psicología también hemos ido cambiando. Sí, en la sanidad pública, que yo empecé en el año 95, es muy curioso por eso que has dicho, porque yo en el año 95 empecé a trabajar en el Centro de Salud Mental de Caravaca, pero el Centro de Salud Mental de Caravaca estaba en un edificio antiguo, súper tétrico, muy alejado del hospital, del centro de salud, en las calles perdidas por ahí, y entonces abajo estaban los veterinarios, o arriba los veterinarios. Mezclado una cosa con otra. Y salud mental en medio, en una casa, pero que daba miedo entrar, porque claro, entonces más estigma todavía, porque claro, si mandaba a las personas con trastornos mentales a un sitio así, alejado de cualquier otro estímulo, vamos, sanitario, pues entonces, claro, años después se hizo un centro de salud mental pegado al centro de primaria y ha pasado en todos los sitios igual. Eran casas antiguas donde se veía a los enfermos mentales y ahora son centros de salud mental. Antes era el hospital psiquiátrico lleno de camas, aunque eran de agudos, pero lleno de camas, y ahora pues cada hospital, no todo, pero casi todos los hospitales pues tienen su unidad de psiquiatría, pues la de la unidad pues, de neurología o de cardiología, otra unidad más dentro del hospital, pues más normalizado. O sea que sí ha evolucionado en 30 y tantos años bastante. Bien, bien, ahí te quería yo ver. Quería yo que contara alguna anécdota de ese estilo. Y aprovechando que estás aquí, tenemos la suerte de que tú puedes tener las dos visiones, ¿no? De trabajar en la pública y de trabajar en la privada. ¿Cómo es de diferente trabajar con ambos pacientes en ambos sectores? Hombre, es diferente porque, claro, en la sanidad pública hay más trastorno mental grave. Quizá porque como necesitan de muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, no solo psiquiatras y psicólogos, sino mucho más. Porque necesita pues, trabajadores sociales y necesita también, en algunos casos, terapeutas ocupacionales, aunque hay mucho más que trabajar a nivel social. Pero con el trastorno mental común, pues la diferencia es notable, porque en la sanidad pública, pues claro, si tienes que ver 22 pacientes en una mañana, pues no puedes dedicar el tiempo suficiente, pero que hacemos lo que podemos. Y luego en la sanidad privada, pues tienes pues, tiempo suficiente, digamos, y puedes trabajar con tranquilidad, lo que necesites. Pero que, claro, la sanidad pública pues tiene que repartir entre los que hay. Si hay más, pues tú tienes una mañana y los pacientes que tienes citados. Pero, lógicamente, pues nos dedicamos más al trastorno mental grave. Y aquí en la sanidad privada no es que no haya trastornos mentales graves, sino que y son trastornos como mezclados, pero que hay de todo. Y lógicamente pues, puedes dedicarte más tiempo a valorarlo. Y es cierto que... Y luego se trabaja, claro, en la privada se trabaja mucho mejor, en consonancia, en combinación con los psicólogos en este caso. Porque claro, en la sanidad pública hay psicólogos también, pero que están muy infradotados.
pero la cantidad de psicólogos que hay en la pública pues no cubren pues, las necesidades, pero vamos, podemos quedarnos en un 10%, que habría casi que aumentarlo en un 200 o 300%. Ese es otro tema, yo creo que eso da para Sí, otro, yo creo que es para otro podcast, seguramente será porque- muy caro pues, llenar de psicólogos los centros de salud mentales, pero si tanto que hablan de que hay que reforzar la salud mental y invertir en ello, pues eso sería un campo bueno a invertir. ¿Y hay alguna comunidad autónoma que está teniendo algún avance en este sentido, ¿no? Y están poniendo psicólogos en atención primaria? Sí, Porque eso, creo que también hay sí. ahí algún fallico. Claro, aquí en Murcia se está intentando, pero que con los recursos de salud mental. Pero en algunos, creo que en la Comunidad Valenciana, pues los recursos de primaria se están invirtiendo en contratar psicólogos para primaria. O sea, no utilizar los recursos de salud mental, sino para el trastorno mental común, pues que requieren en muchos casos más posibilidades de tratamiento solo psicológico, o a veces combinado, pero el médico de familia también puede llevar un tratamiento antidepresivo o ansiolítico, que no habría ningún problema. Entonces, quizás en atención primaria debería de potenciarse pues, la salud mental. Y de esa manera, ¿no? Descongestionar, ¿no? La larga lista de espera que hay, Sí, ¿no? Para poder yo creo acceder. que lo tienen en mente nuestros gestores. Lo que pasa es que, claro, que tiene que ser un proceso, pues, que no puede ser de la noche a la No es mañana. fácil. No es fácil. Y luego, aparte, que faltan profesionales, ¿no? Y entonces hay que planificarlo bien. Yo un apunte que ahora que hacemos para enlazar dos temas, la diferencia de cómo ha ido evolucionando la psiquiatría y la psicología y la diferencia entre la asistencia pública y privada, señalaría que ahora incluso veo un cambio no solo en la situación que ha comentado Raquel, sino que he trabajado en otros recursos en los que trabajaba pues, con este tipo de población, trastorno mental grave, pues gente más hospitalizada, o, en fin. Y sí que creo que antes no ese tipo de población no acudía tanto a la privada y creo que cada vez lo están haciendo también más. O sea, como que no se están quedando ya solo en la parte médica, sino que se dan cuenta de la necesidad de la parte psicológica, sea cada persona por el tema que sea. O sea, que va cambiando, pero que incluso la privada y la pública se van combinando, el psicólogo con el psiquiatra se va coordinando, o sea, que es como que todo está cambiando, espero que vaya bien y que en un tiempo sea incluso mejor, lo que le falta. Sí, La lógica mucha dice gente que sí. prefiere pues, sanidad privada y que está en su derecho, claro. Bueno, y si pudiéramos decirle algo a la gente que nos está escuchando, alguien que no sepa si tiene algún problema psicológico en su vida, quizá mucha gente ha normalizado, ¿no? Ciertas cosas que le están pasando. ¿Qué le podríamos decir a esas personas para que de alguna forma vean que algo es posible que les esté pasando? ¿Qué se os ocurre? Que ante la duda, sobre todo, ¿no? Que consulte a un profesional, sea un psiquiatra o un psicólogo, más que nada para que haga un diagnóstico diferencial y que no se acompleje, ¿no? Con el hecho de tener un problema, porque problemas tenemos todos, sino que muchas veces cuando nos ponemos en conocimiento, ¿no? Con una u otra especialidad es porque realmente queremos solucionar ese problema. Entonces yo lo animo a que vaya a algún profesional, a que consulte. Muy bien. Hay veces que normalizamos cosas que nos pasan y que no sabemos cómo son. Y una clave, creo que está en lo que ha dicho Antonio antes, en ver hasta qué punto te afecta a ti o a tu entorno algo que te esté sucediendo, hasta qué punto hace disfuncional tu día a día a ti o en tu entorno, hasta qué punto ves que no puedas seguir un ritmo quizás habitual. Esto se puede traducir en muchísimas cosas. Se puede traducir en problemas de insomnio, en juicio de realidad alterado, se puede traducir en que maximizamos ciertas cosas. Hay un rango muy amplio de sintomatología, pero si de alguna forma pues bueno, sentís que algo no está del todo bien, pues siempre lo mejor va a ser preguntar. Y consultar. Siempre consultar, que hay mucha gente hablando del tema de la salud mental. Vamos a decir que esto en líneas generales creo que puede ser positivo, creo que es positivo romper el estigma de la salud mental, pero también hay que entender la importancia de la profesión
y de los que nos dedicamos a esto, pues que tenemos una base y ya no es solo nosotros, sino todos los compañeros de profesión que podéis consultar. Y dicho esto, pues yo creo que nada, hemos dicho un montón de cosas. No sé si nos hemos dejado algo, me parece que Algunas, seguro. que algunas nos hemos dejado, seguro. Seguramente sí. Pero bueno, hasta aquí creo que es suficiente. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de psiquiatría y de psicología, y nos vemos en el próximo episodio de Un Café en 3 Sesiones, y recordad seguirnos en YouTube y en iVoox. Así que un abrazo a todos y hasta el próximo episodio.